Hola, en este video vamos a hablar sobre lo que es un cuarto oscuro. Esta maqueta es de la materia de imagenología y sabemos que un cuarto oscuro es aquel que nosotros vamos a utilizar para que podamos tener un buen revelado en cuanto a nuestra película radiográfica. Entonces, comenzamos diciendo que nuestro cuarto oscuro es así a la necesidad que nosotros tenemos, o le vamos a llamar así a este cuarto, a la necesidad que tenemos de eliminar toda luz blanca, es decir, aquella luz que no nos va a nosotros a permitir tener un excelente revelado radiográfico. Entonces, la intención es eliminar toda la luz blanca que se encuentre en movimiento al momento de nosotros estar revelando. Y por lo tanto, es esta la razón, simplemente no utilizar luz blanca. Y la razón es porque esta luz lo que hace es actuar sobre el bromuro de plata, velando la película por acción química de las radiaciones luminosas. Entonces, por lo tanto, necesitamos eliminar toda clase de luz blanca. Y decimos que este cuarto debe cumplir con ciertas condiciones, es decir, que nuestro cuarto debe cumplir con vías de acceso, que es lo que tenemos en esta parte. En nuestra vía de acceso, esta es una vía de acceso doble. ¿Por qué doble? Porque vemos aquí en esta parte, esta es nuestra entradita, entramos hacia acá y aquí tenemos ya lo que es las partes que conforman nuestro cuarto oscuro. Y por lo tanto, ¿por qué vías de acceso? Porque las vías de acceso nos van a permitir tener un buen o una buena circulación del personal, es decir, de todo aquel que va a estar aquí en este cuarto, los que van a estar haciendo el proceso, llevando a cabo el proceso de revelado. Esto sería nuestro personal. Para esto nos sirven nuestras vías de acceso, y si ya sea que sea una vía de acceso simple, pero en este caso es doble, entonces quiere decir que nuestra vía de acceso va a ser aún mejor, ya que, como recordemos que estamos hablando de una doble vía de acceso, entonces lo que va a permitir que en este cuarto oscuro exista una mayor cantidad de personal. A mayor sea nuestra vía de acceso, ya sea doble, mayor será el personal, o sea, mayor serán las personas que estén en este cuarto oscuro. Nuestro cuarto oscuro debe cumplir con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, el techo tiene mucho que ver, las paredes y el piso. Y entonces, por lo tanto, nos dice que el techo debe ser de cemento o de otras condiciones que sean óptimas, es decir, que cumplan con ciertos requisitos para nuestro cuarto revelado. Y por lo tanto, las paredes deben de estar pintadas con pinturas que simplemente no absorban la humedad. En este caso las pintamos las paredes todas de negro. Entonces esto va a permitir que no exista la humedad. Entonces también tenemos el piso. El piso que tenemos acá es completamente plano, es decir, que debe de ser, no debe estar inclinado, no debe existir ninguna inclinación. Y por lo tanto también debe de existir la iluminación de seguridad. ¿Cuál es la iluminación de seguridad? Se dice que va a ser esa luz que tiene que estar en el momento revelado, pero no va a ser luz blanca. Recordemos que el propósito de realizar esta maqueta es con el hecho de eliminar toda luz blanca, todo aquello que va a afectar el proceso de revelado. Entonces vamos a tener una luz de seguridad, que en este caso vamos a ir conociendo que en ambas divisiones va a tener nuestra luz. Vamos a contar con esta iluminación de seguridad, que es nuestra luz roja. Y ahora vamos a comenzar explicando las partes en las que se divide un cuarto oscuro. Y tenemos que nuestro cuarto oscuro se divide en dos partes. Aquí vemos nuestra vía de acceso, entramos, es doble vía de acceso. Y en esta parte nosotros tenemos que hemos entrado a nuestro cuarto de revelado. Aquí vemos, y esta parte sería nuestra cámara seca. Y por lo tanto, como esta es nuestra cámara seca, vamos a explicar que nuestra cámara seca es aquella que se va a utilizar, o sea, todo esto que vemos acá
es todo lo que vamos a utilizar nosotros para manipular la película, lejos o sea, es decir, lejos de los líquidos, vamos a evitar que esté en contacto nuestra película radiográfica con cualquier otro líquido que encontremos a nuestro paso. Entonces, por eso, esa es la intención de nuestra cámara seca, que que nada esté en contacto con ciertos líquidos. Y aquí es donde se va a llevar, en esta cámara es donde se va a llevar a cabo lo que es nuestro procesador radiográfico. Y tenemos que los elementos que van a conformar nuestra cámara seca es esto que tenemos en esta parte. A esto se le llama mesada. En esta mesada, ¿qué va a existir o qué es nuestra mesada? Nuestra mesada se dice que es una superficie que debe de ser de un material muy higiénico, y este material también debe de ser lavable. Entonces, por lo tanto, debe de tener un buen tamaño y que también permita la manipulación para descargar las películas de los chasis. Pero sobre todo, esta mesada debe de estar a una distancia correcta y que por lo tanto debe de estar colocada también aquí nuestra luz de seguridad. Entonces, esta va a ser nuestra mesada, y entonces aquí también en nuestra mesada debe estar colocada lo que le vamos a llamar nuestra luz de seguridad, o que es en este caso nuestra luz de seguridad, esta que vemos acá. Esta va a ser la que nos va a permitir también a nosotros ser parte de tener un buen revelado. Entre otros de los elementos que conforman nuestra cámara seca, también va a estar el mueble, que es este que tenemos en esta parte. Debido a que es un cuarto oscuro, no logramos apreciar correctamente, pero es este mueble que vemos en esa parte. Ese es un mueble que nos va a permitir a nosotros este mueble que vemos en esta parte, a nosotros nos va a permitir colocar las cajas de las películas ordenadas, es decir, para facilitar su elección. Y también deben colocarse también los chasis en orden. En este mueble vamos a nosotros tener ahora sí que nos va a ser como de utilidad para nosotros colocar los chasis en orden en el caso de que sean muchas las películas. Y ya sea que sea mueble, o sea, en este caso este mueble, o también de que nosotros podamos utilizar también este estante, nos dice, ¿verdad? Ese estante que tenemos acá, también aquí podemos colocar nuestros chasis en orden, y de manera que si sean muchas nuestras películas radiográficas, entonces aquí podemos ordenarlo. Por tanto, debe ser un estante o un mueble como el que tenemos también en esta parte, como el que tenemos aquí. Estos son los que van a ser parte de nuestra cámara seca. Y como sabemos que en nuestra cámara seca vamos a encontrar también lo que es la película. Según la orientación o la especialización, debe mantenerse a la previsión de películas, es decir, esta va a ser nuestra película, esta que vemos en esta parte, esta va a ser nuestra película radiográfica. Pero también en esta parte encontramos, esta es una mesita, la que tenemos en color azul es una mesita. Aquí también van a estar nuestros chasis. ¿Qué es un chasis? El chasis van a estar, son aquellos que nos va a permitir portar nuestras películas. Y estas nos dice que este chasis deben de estar ubicados en gabinetes o en una mesita. Y esto nos va a permitir a nosotros agilizar las tomas radiográficas cuando son más de una toma. Entonces aquí esta va a ser nuestra, como lo habíamos dicho, esto nos va a permitir a nosotros agilizar las tomas radiográficas cuando son más de una. Entonces esta es nuestra cámara seca. Y dentro de nuestra cámara seca también vamos a encontrar nuestras pinzas, que son estas. Estas pinzas las vamos a nosotros a utilizar para las películas que son pequeñas. En este caso, esta película que tenemos acá son películas intraorales. Es decir, entonces estas son las que podemos nosotros colocar en la boca, y entonces con estas pinzas podemos nosotros sujetar esta película radiográfica. Esta es la intención, de que nosotros podamos sujetar la película radiográfica. Para esto vamos a utilizar nuestras pinzas.
Ahora, dentro de nuestro cuarto oscuro también tenemos a nuestra cámara húmeda. Vamos a saber qué es nuestra cámara húmeda. Y nuestra cámara húmeda es toda esta parte que vemos aquí. Y nos dice que nuestra cámara, vamos a conocer que nuestra cámara húmeda es este espacio en el cual se va a llevar a cabo el proceso o la manipulación de líquidos para que podamos tener ahora sí el resultado, ¿no? Por eso nos dice que como tal este va a ser nuestro espacio donde se va a llevar a cabo, donde se va a realizar como tal el proceso radiográfico y la manipulación de ciertos líquidos. Entonces, en esto consiste nuestra cámara, lo que es nuestra cámara húmeda. Y ahorita vamos a explicar cada uno de estos elementos. Y como primer punto tenemos que estas que vemos en esta parte, estas cajitas que vemos aquí, van a ser nuestras cubetas. ¿Para qué va a ser útil estas cubetas? En estas cubetas se van a utilizar o se utilizan para colocar los líquidos reveladores. También, por ejemplo, aquí vamos a colocar nuestro líquido revelador. Sería aquí vamos a colocar nuestra agua de lavado, y en este otro vamos a tener nuestro líquido, el fijador, en esta cubeta, y en este otro sería para nuestro lavado final. Entonces, para eso nos va a ser útil esto, o sea, es decir, que nosotros vamos a sumergir nuestra película radiográfica en el líquido revelador. Vamos a tomarle el tiempo. Ahorita vamos a conocer que vamos a tener también a nuestra mano lo que es nuestro termómetro. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar, va a estar nuestro líquido revelador. Vamos a tomar normalmente se deja actuar en lo que son las películas intraorales. Vamos a conocer que vamos a tener nuestra película ahí mínimo 60 segundos, y después de eso lo pasamos a lo que es nuestra agua de lavado, que sería en esta siguiente va a estar nuestra agua de lavado en esta parte. Bien, entonces aquí vamos a tener nuestro líquido fijador. En vamos a tenerlo como generalmente se deja nuestra película aquí contando lo que son nuestros 30 segundos. Bien, y una vez que nosotros hayamos sacado nuestra película de acá, vamos a pasarla a esta última cubetita, o generalmente como charolitas, que es como lo simulan en esta maqueta. Entonces aquí va a ser nuestro lavado final. Aquí es donde vamos a lavar nuestra película una vez que haya pasado por todos estos procedimientos o procesos. Y en nuestra cámara húmeda también tenemos aquí nuestra luz de seguridad, esa luz roja, porque recordemos que como es un cuarto oscuro, lo que queremos es eliminar la luz blanca. Entonces vamos a utilizar nuestra luz de seguridad, o también conocida como nuestra luz roja, que es esta que tenemos aquí en esta parte. Esta va a ser nuestra luz roja o nuestra fuente de iluminación. Y también tenemos de que va a existir un mueble. Este es el mueble que tenemos en esta parte, si lo podemos apreciar bien. ¿Este mueble para qué? Este mueble nos va a permitir alojar todos los envases que contienen los líquidos que intervienen en lo que es la preparación del revelador y del fijador. Es decir, todo esto que tenemos acá lo podemos guardar en este mueble. Es decir, todos los envases que nosotros vayamos a utilizar, tanto del fijador como de así como también nuestro revelador, todos los envases lo vamos a guardar dentro de este mueble. Para eso nos va a servir este mueble. Y también se pueden incluir otros elementos de limpieza en este mueblecito, ya que esto nos va a permitir a nosotros guardar cualquier cosita que sea en cuanto a nuestro proceso de revelado. O sea, obviamente vamos a tener aquí en este mueble cositas que sean de limpieza. Asimismo, dentro de nuestra cámara húmeda, nosotros tenemos también este calentador. Este calentador es calentador de inmersión. ¿Cuál es el propósito de este calentador? Nos dice que este calentador de inmersión va a ser con el uso del tanque para revelado, que es conveniente en épocas muy frías. ¿Por qué razón?
porque nos dice que debe de mantener, ya que en épocas muy frías se debe de mantener los líquidos a temperatura ambiente o a una temperatura adecuada en el caso de lo que es el revelador. Por lo tanto, se le conoce como calentador de inmersión. Esto que tenemos en esta parte lo vamos a conocer como calentador de inmersión. Asimismo, dentro de nuestra cámara húmeda vamos a tener un termómetro. Este termómetro a nosotros nos va a servir, lo vamos a utilizar con la intención de controlar y regular la temperatura del revelador, es decir, de este cierto líquido que va a ser nuestro revelador. Entonces nosotros vamos a controlar y a regular más bien nuestra temperatura de lo que viene siendo nuestro revelador. Bien, también tenemos nuestro reloj para revelado. En este caso tenemos aquí nuestro relojito de revelado. Este reloj de revelado a nosotros nos va a servir para tener el control de tiempo de inmersión de la manipulación de la película en los líquidos. Es decir, como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a tomar el tiempo en el que va a estar la película, tanto en este líquido que tenemos en esta parte, que generalmente son de 60 segundos, en lo que va a estar ahí. Luego lo pasamos a nuestro lavado, a nuestro lavado intermedio, y también tenemos que aquí en este otro que sería nuestro fijador también va a llevar un cierto tiempo, y para esto nos va a servir nuestro reloj de revelado, porque aquí vamos a estar tomando nosotros o midiendo el tiempo en el que tiene que estar nuestra película en cada uno de nuestros 4 tanquecitos, o más que nada en el revelador y en el fijador, que lo habíamos dicho que en el revelador sería de 60 segundos y normalmente en el fijador, que sería va a estar lo que son 30 segundos. Y lo último que tendríamos en cuanto a nuestra cámara húmeda sería lo que es nuestro secador de películas, lo que nos va a servir a nosotros después del proceso de revelado, es decir, cuando haya pasado por todos estos procesos, sería que lo vamos a utilizar para que pueda hacer aquí nos dice, es necesario para el secado inmediato, y generalmente se puede hacer a una temperatura y que puede no dañar, la intención es no dañar el soporte por el exceso de calor. Entonces esto es lo que conforma lo que es nuestra cámara húmeda. Por lo tanto, tenemos que en esta maqueta aquí vemos, que aquí podemos apreciar lo que es nuestra cámara húmeda y también lo que es nuestra cámara seca, que es en esta parte. Y esta sería nuestra vía de acceso, que como lo habíamos dicho es de doble vía acceso. Y esto sería en cuanto a nuestra maqueta de nuestro cuarto oscuro. Gracias.